compromiso que los mexicanos y los políticos deben adquirir con los niños de nuestro país es de vital importancia para construir un México mejor y con personas exitosas. Hoy hablaremos sobre la iniciativa MX por la Niñez. ¿De qué se trata? ¿A qué están convocando a los candidatos? ¿Y quién suscribió este acuerdo? Bienvenidos a Punto y Coma. El movimiento MX por la Niñez surge por necesidad de dialogar, construir y dar seguimiento a una agenda de niñez y adolescencia en este momento de transición política en el país. Con el fin de hacer realidad esta agenda, el movimiento anunció que buscará la candidata y los candidatos a la presidencia de la República para que se comprometan con la niñez mexicana a través de un diálogo público, directo y transparente. Sus principales objetivos son el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la inversión pública para la niñez y adolescencia, protección contra todas las formas de violencia e impunidad y una educación de calidad e incluyente. La violencia hacia niñas, niños y adolescentes es uno de los grandes pendientes que dentro de la agenda del movimiento MX por la Niñez se tiene. Tan solo en 2015 tuvimos 1.057 homicidios de personas de entre 0 y 17 años. Además, el 60.3% de los niños y las niñas han sido víctimas de algún castigo físico o psicológico. Ante estas cifras, MX por la Niñez busca mejorar el bienestar de los infantes para lograr crear hombres y mujeres de éxito. Bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este programa del día de hoy porque vamos a hablar de estos compromisos de la sociedad civil organizada que empuja iniciativas como esta, que quiere incidir en las políticas públicas para la próxima administración y que además se preocupa por un sector de la población que es la fundamental para estos días y el futuro que viene, que son nuestros niños y adolescentes. Así que hoy en este estudio nos acompaña Isabel Croswell, espero haberlo pronunciado bien. Perfecto. Directora ejecutiva de la Fundación Juconi. Sí. Y Juan Martín Pérez García, ustedes lo conocen, nuestro consentido de la casa. Él es el director ejecutivo de Redim. Bienvenido. Gracias, muchas por este espacio, por la Y oportunidad. Mariana H., ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Feliz Día del Niño. ¡Feliz Día del Niño! Oye, ¿y tus niños? Pues están en su escuela, hoy tenían su Kermés. convivio, su qué convivencia bien. y es muy importante que estén ahí, ¿no? Sí, Estén claro, ahí, claro, así muy que bien. Felicidades a tus dos niños. Sí, y felicidades a ustedes. Y justo, qué bueno que lo mencionas, Mariana, porque el que los hayamos invitado tenía que ver hoy con este día, el Día del Niño, porque una forma de festejarlos es viendo por ellos, ¿no les parece? Absolutamente. Es haciendo cosas que incidan en nuestras políticas, en nuestra sociedad. Exacto. Y también agradecerles a los dos porque ustedes que nos ven, déjenme decirles que ellos venían de un evento muy importante que han estado impulsando para que los candidatos a la presidencia de la República firmaran este acuerdo de, pues por esta niñez, ¿no? Entonces, gracias porque se vinieron corriendo desde el centro de la Ciudad de México y pues bienvenidos. Pues platícanos, gracias. Vamos a empezar, Isabel, platícanos de este acuerdo, ¿de qué se trata? Pues yo creo que es un acuerdo histórico. Jamás en México la sociedad civil organizada se ha organizado con 6 organizaciones realmente importantes, que tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que son Save the Children, son aldeas infantiles, mi propia fundación, Redim, también Child Fund, y World Vision. Y entonces, pues, esas 6 organizaciones se formaron como núcleo coordinador y por detrás de nosotros hay más de 100 organizaciones que se están juntando, además ya más de 100 se juntaron, pero todos los días estamos más organizaciones juntándose para realmente hacer un movimiento para la infancia. Esto no se trata de tener los 9 compromisos y firmar y ya lo hemos hecho, no. Lo que queremos es realmente un compromiso de trabajar con el equipo de transición del futuro presidente, presidenta. Queremos continuar para que los puntos estén en el Plan Nacional de Desarrollo y cada 6 meses vamos a tener una reunión, eso nos comprometemos todos, con el presidente, con pues su equipo, para ver cómo vamos andando y cómo estamos progrediendo en la agenda.
Entonces realmente pues somos muy serios, queremos resultados y pues nuestros 9 puntos lo dicen todo lo que tiene que hacer. También queremos un papel muy importante para la sociedad civil, porque por veces no nos toman en cuenta y pues mucho de lo que se hace en el país se debe realmente a la sociedad civil. Yo de mi organización, la Fundación Joconi, 29 años trabajando en todo lo que tiene que ver con violencia, trauma y desarrollo infantil temprano. Juan Martín, pues como sabes, de su trinchera también con todas sus organizaciones, realmente jalando, no solo en Ciudad de México también, lo queremos hacer por todo el país, para que sea realmente el movimiento que estamos hablando. Entonces, eso es lo que se trata y estamos muy orgullosos porque estamos haciendo historia en el país. Dime una cosa, claramente, ¿eres brasileña? No, portuguesa. Portuguesa. Claro, corazón mexicano. Muy bien. Además hay que decir, ya le entregaron a ella el premio Águila Azteca por sus contribuciones. Antes fue representante de UNICEF en México y tenemos el privilegio de que se quedó en Qué este bien, país. qué bueno que te quedaste con nosotros. Sí. Pero mi pregunta era, ¿se hacen, digamos, estos programas pensando específicamente en las necesidades de cada cultura? Me imagino que absolutamente. No se puede hacer como un machote de la infancia en el mundo, sino no, pero el guía es la Convención de los Derechos de los Niños, que México ha firmado hace más de 29 años. Claro. Y a base de eso, pues se ha hecho la Ley General, que después se bajó, eso se ha hecho en 2014, y se bajó a todos los estados en menos de 6 meses. Ha sido la ley con mayor aceptación. Y entonces, pues lo que estamos hablando es, por ejemplo, el primer punto es que la articulación, el sistema de coordinación nacional que va a dar, pues todo, va a apoyar que todo pase en el país de acuerdo con la convención, de acuerdo con la ley, es el CIPINA. Es un punto que nosotros estamos diciendo, CIPINA tiene que continuar a fortalecerse. El dinero, tenemos que tener un presupuesto para la infancia. Estamos hablando 1 de cada 3 mexicanos. Estamos hablando de 40 millones de razones porque estamos aquí hoy. Y por veces se olvidan porque como no votan, pues no se le hacen caso. Claro. Juan Martín, exacto, ¿no? Son pequeños ciudadanos que como no votan, de repente nadie les hace caso. Ciudadanos que están dentro de los derechos y obligaciones que están en nuestra Constitución, pero que se les olvida, o sea, son los últimos porque no se invierte en educación, no se invierte en ciencia y tecnología, no se invierte en cultura del deporte, en salud, o sea, en salud porque las instituciones públicas están de verdad para llorar. Cuéntanos por qué empezaron a empujar todo esto, cuáles son los propósitos de MX por la Claro, la iniciativa MX por la Niñez o México por la Niñez lo que busca es crear un gran consenso nacional. Efectivamente, el diagnóstico que haces, Fabiola, va en perspectiva de la invisibilidad que tiene la agenda de infancia. En este proceso electoral no han aparecido los niños y las niñas y las aproximaciones han sido poco favorables, las que se han dado. Por otra parte, las plataformas de los partidos políticos tampoco incorporan los derechos de ellos y de ellas, que como ha explicado mi colega Isabel, representan el 33% de la población. Todas y todos tenemos algún vínculo con niños y niñas. Y algo importante que planteabas, Fabiola, creo que parte del problema que tenemos de altas tasas de abstención electoral, de poca participación ciudadana en la vida comunitaria, en temas asociativos, es porque desde niños y niñas no nos enseñan a participar. Cuando pensamos en cualquier político o política que está en alguna función actualmente o está en proceso de buscar un puesto de elección popular, no han tenido experiencias de participación. Y es muy preocupante porque ahora en este periodo electoral o en esta próxima elección, el 1 de julio, votarán 14 millones, o dicho de otra manera, tienen la posibilidad de votar nuevos 14 millones de ciudadanos que recién estarán cumpliendo 18 años de edad. Altísimamente probable que menos de la mitad lo vaya a hacer, porque no han tenido un proceso de participación infantil, de conocer sus derechos y además también en la lógica de los políticos de que son propiedad de la familia y responsabilidad de la familia. Y eso lleva entonces a que no se les considere como posibles votantes, no se les considere como ciudadanos de pleno derecho y que tengamos entonces acciones que son muy acotadas a la dinámica familiar. Uno de los puntos también, de los 9 puntos o compromisos, tiene que ver con la participación ciudadana. Explicaba también Isabel con el reconocimiento de la sociedad civil como un actor clave. De hecho, planteamos expresamente que tenemos que ser consideradas como entidades de interés público. Es muy triste que en nuestro país es mucho más fácil hacer una empresa que crear una asociación civil o una institución de asistencia privada.
el sistema de administración tributaria te considera criminal y tienes que demostrar lo contrario, cuando en realidad el aporte que está haciendo sociedad civil con esta ley, y pensemos un montón de cosas que ha hecho la sociedad civil, ha sido enorme. Entonces, la tarea que nos hemos, digamos, como dado, y afortunadamente lo hemos logrado, es que se comprometan los candidatos y la candidata a estos 9 compromisos, que dicho sea de paso, son la ley, no es que estemos inventando el agua hervida, que tienen a su vez indicadores de cambio, que son metas concretas. Por ejemplo, si estamos pensando en niñez migrante o en contextos de movilidad, una de las cosas concretas que estamos planteando es que se tiene que crear un mecanismo transnacional de sistemas de protección especial que permita que no sea la policía migratoria la que atienda a esos niños, sino precisamente los sistemas de protección en cada municipio. Porque si ahora los detiene la policía migratoria, 8 de cada 10 son expulsados. Si los atendiera la institución responsable de protección a la infancia, podrían seguramente tener derecho a asilo, podríamos replantearnos muchas otras cosas. Entonces, cada compromiso tiene indicadores de cambio, metas precisas. Te pongo otro ejemplo. ¿Te parece si hacemos un punto y coma y seguimos con los ejemplos? Porque está muy interesante. Sí. Y nosotros los invitamos a que participe en nuestra cuenta de Twitter, @punto y coma_TV. Y la pregunta es, ¿crees que los candidatos a la presidencia cumplan su compromiso con MX por la niñez o México por la niñez? ¿Sí o no? Responde, y ahí en comentarios mándanos tus opciones. Regresamos. Perfecto. La pobreza y desigualdad. Si hablamos de datos globales de pobreza, es necesario tener en cuenta que en México una gran parte de la población es joven. En 2007, la cifra de población de 0 a 17 años superaba los 38 millones. Niños y niñas adolescentes forman parte de los grupos más vulnerables a sufrir carencias y privaciones. Así, en el capítulo de México en el estudio global sobre pobreza y disparidades en la infancia elaborado por UNICEF entre 2008 y 2009, se destacaba que en el periodo de 2006 a 2008, 25% de las niñas y niños mexicanos vivían en condiciones de pobreza. A ver, en nuestra cuenta de Twitter tenemos, ¿crees que los candidatos a la presidencia cumplan su compromiso con MX por la niñez? Hace rato era 100% no y 0% sí. Yo les quiero preguntar, ¿qué pueden hacer los papás ante esta apatía, digamos, en la práctica común, en lugar de que digan, ay, todos los políticos son corruptos? Yo no voy a votar porque nada sirve. Todas esas cosas se oyen en casa, ¿no? Claro. Y de pronto los mexicanos tendemos a decir, es que el gobierno corrupto. A ver, haz un ejercicio y di qué parte del gobierno, qué persona, por qué razón. Ay, los candidatos son varios, cada uno tiene su perfil distinto. Yo creo que es importante que en casa se hablen de desmenuzar un poco este cúmulo de personas que los encasillan en una sola posición, y eso creo que es peligroso también para el ejercicio del ciudadano, ¿no? ¿Qué pueden hacer los papás? Pues los papás pueden ser mucho. Primero tienen que votar y votar bien. Y acompañar a los niños, que tienen que empezar, como dice Juan Martín, a enseñarles de chiquititos su poder político también, claro, como niños que van a tener, para que cuando voten, voten bien y que voten por políticas acertadas. Como hemos dicho también, hay cosas que los papás pueden hacer ellos mismos también. En términos de violencia, como sabemos, tenemos muchísima violencia, no solo en México, en todo el mundo. Entonces, solo tenemos que abrir la televisión y vemos todo lo que está pasando en el mundo. El mundo se está tornando más violento. Entonces, todos tenemos que actuar de nuestra trinchera. Dentro de casa, pues ver lo que los niños están mirando en la televisión, también hablar con los niños de una forma que no sea pues muy agresiva. Y también, pues esto, por veces tenemos en México una costumbre de la chancla. Todos nosotros, pues, hemos sufrido eso cuando éramos niños. Y fíjate que nos recordamos de cuando nos pasó. Y todos los estudios nos dicen también que violencia contra los niños, hay otras formas de realmente ser un buen padre, una buena madre. Entonces hay que utilizar esas formas y no formas violentas, porque la violencia genera más violencia. Y pues todos los estudios nos dicen también que cuando un niño o una niña ha sido sujeto de violencia,
esos neurones se quedan ahí y lo pasan a sus niños. Eso lo sabemos nosotros. También la organización que trabajamos, pues estamos mucho, lo que queremos es quebrar el ciclo intergeneracional de pobreza, de pobreza y de violencia. Y ahí lo hacemos en casa, en las escuelas, en todo entorno donde está el niño. Tenemos que también ser muy conscientes y parar esta violencia que está por todo el mundo y por todo el país. Porque lo repiten con sus hijos si es que llegan a tener hijos, pero si no lo repiten con el amigo, con la mascota, con la niña, o sea, como que hay muchas opciones en donde se puede hacer esta réplica de la violencia. ¿Qué otra cosa le dirías a los papás también para que empiecen a hacer su ejercicio? Yo creo que lo central es entender que los niños son sujetos inteligentes, que tienen además ahora más información que los adultos. A diferencia de nosotros que tenemos, me refiero a aquellos de más de 30 años, menos experiencia con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, los niños ya nacieron con ellas y tienen un acceso impresionante a la información. De tal manera que también hay que reconocer con ellos y con ellas que estamos aprendiendo juntos y que la política tiene que ver con el poder, pero eso no es algo que esté afuera, que esté en la calle, que esté en la televisión, también está en la casa. Claro. Y por eso este señalamiento expreso que hace Isabel de no hay que violentar a los niños en casa porque les damos el código de que la violencia que está afuera está legitimado, validado. Yo sé que no es sencillo, el público tendrá preguntas, bueno, entonces, ¿cómo lo educo? Y demás. Y también en redes sociales y en internet y en nuestros propios sitios de las organizaciones se encontrará información, pero la recomendación puntual es que tenemos que validar y escuchar a nuestros hijos e hijas. Tienen una opinión como lo tendría cualquier otra persona. Segundo, tenemos que contactar y ser empáticos con su preocupación, con lo que ellos piensan y tenemos que reorientar. Yo les suelo explicar que piensen que sus hijos son extraños y tratamos a los hijos extraños distinto que a los nuestros. A los extraños no les pegamos, no les gritamos, los escuchamos con más atención. Y es una paradoja, o sea, nuestros hijos pueden querer ser mejor extraños que nuestros hijos, ¿no? Porque en la lógica que son nuestros hijos, abusamos de ello y no, tú cállate, tú obedece porque yo lo digo y demás. Entonces yo creo que tenemos que hacer una ruptura en la forma de relación con ellos y con ellas, porque en esa proporción también vamos a ir haciendo, aunque sean pequeño, pero creando condiciones de un entorno mucho más democrático, más participativo y donde la voz de niños y niñas es tomada plenamente en cuenta. Claro. Juan, yo quiero regresar un poquito a estos ejemplos que nos estabas poniendo, por ejemplo, de los niños migrantes o de la movilidad que haya, ¿no? O que, por ejemplo, en lugar de la policía migratoria, sea pues los DIF o las organizaciones estatales para que les den otro tratamiento. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, de esas políticas que ya existen y que solo hay que aplicar. Efectivamente, los 9 compromisos incluyen apartados de salud, educación, mencionamos niños emigrantes, niños en alta prioridad o exclusión social. Mencionaba en el ámbito de salud, por ejemplo, necesitamos crear una ley general que frene el ambiente obesogénico que tenemos en el país. ¿El ambiente? Obesogénico. Es decir, ahora cualquiera de nosotros, no solo los niños, pero fundamentalmente los niños, están expuestos a una cantidad impresionante de azúcar y de carbohidratos. Todo, o sea, en cualquier momento que sales, que vas a algún centro comercial, que vas al cine, que van a la escuela, todo está rodeado de bebidas azucaradas, comida chatarra y demás. Necesitamos una ley que reduzca esto, que controle y regule la empresa, que coloque semáforos de riesgo, digamos, en los alimentos, por poner un ejemplo. También necesitamos que la salud, como lo explicaba hace un ratito Fabiola, no sea un tema de carencia. Tenemos a mucha gente afuera de los hospitales pediátricos haciendo fila con casas de campaña, comprando ellos mismos su medicamento, cuando por otra parte tenemos gastos de publicidad impresionantes en el gobierno. En el ámbito, por ejemplo, de educación, vemos con mucha preocupación que los adolescentes mayores de 6 años están quedando fuera de la escuela. Cada año perdemos al 30% de ellos que no logran ingresar al sistema de educación medio superior y eso los condena a bajos salarios, trabajo precario, particularmente las mujeres. 8 de cada 10 de las que ya no continúan la escuela son mujeres. Asociado a embarazo temprano, matrimonio temprano, 20% de los matrimonios ocurren con mujeres jóvenes, con alguien que le lleva 15 años de edad. Entonces tenemos que, como decíamos, cumplir con la ley, cumplir con lo que ya tenemos y eso va a cambiar de manera radical mucho de lo que ahora vivimos. Les hemos planteado a todos los candidatos y a la candidata que lo que necesitamos es voluntad política. Y se lo explicamos a cada uno. Lo que necesitamos es que a partir de ahora, como un acto simbólico, se comprometan a que en todo lo que están hablando del proceso electoral
incorporen a los niños como ciudadanos. Por supuesto que está muy bien mirar desde tus hijos y demás, pero la política pública no se hace pensando en mis hijos. Sí, claro. Se hace pensando en los 40 millones de razones, como dice metafóricamente Isabel, que tiene este país. Suelo explicar también que al ser el 33% de la población, es como si tuviéramos un motor al que le desperdiciamos el 30% de la potencia, claro. Y este país está perdiendo mucho al no involucrar a sus niños y sus niñas. Fabi, tú quieres entrar a la grilla, ¿verdad? Ya quiero entrar, porque ahorita ustedes están viendo en su pantalla imágenes de los candidatos que fueron hoy a suscribir este acuerdo. Exacto. Pero, ¿saben por qué? Bueno, para empezar, ojo, es el primero de estos tipos de acuerdos impulsados por la sociedad civil que firman Andrés Manuel López Obrador, que eso de verdad es un gran logro para ustedes y felicitaciones. Exacto. Entonces, lo firmó Andrés Manuel, estábamos viendo a Mid en la pantalla, lo firmó Ricardo Anaya y lo firmó Margarita Zavala. Exacto. ¿Por qué el Bronco no? Mira, tuvimos un debate interno entre las organizaciones que promovemos la iniciativa México por la Niñez. En el caso de Redim, expresamente, nuestra normativa, nuestro código ético, impide que tengamos cualquier tipo de alianza o compromiso con personas o instituciones que están en contra de los derechos humanos, que promueven, por supuesto, el rompimiento de la ley. Y era muy claro que este personaje, este señor Bronco, no solamente ha dado muestras a lo largo de su trayectoria de no conocer la ley, de no quererla respetar, sino incluso claramente de estar en contra de los niños y niñas. Recordaremos frases como darles cinturonazos para que no se vuelvan delincuentes, hablar de las niñas embarazadas como gordas, de ir a un bachillerato a ofrecerles cervezas a los chavos, o de manera más reciente y grotesca hablar de cortar manos. O sea, esto da cuenta que no solamente no conoce la ley, que se le olvida que está en un país con reglas de democracia que tienen un marco normativo, y eso significa cumplir con el Estado de Derecho. De tal manera que organizaciones como Redim no podríamos estar en la misma mesa y mucho menos pensar que fuéramos a firmar algún acuerdo con alguien que está en contra de los derechos humanos. Isabel, ¿y cómo le hicieron para convencer o tener este diálogo interno? Porque pues está lo políticamente correcto, lo políticamente democrático, y es ¿cómo lo hicieron? Pues mira, pues pusimos a votación. Había algunas personas que decían, no, ese es un proceso democrático, tenemos que invitar a todos, pero cuando nos hemos debatido entre nosotros, podemos llegar a la conclusión que realmente sí teníamos que tener una postura también. Muy bien. Porque, por ejemplo, a mí también me ha dicho que el trabajo infantil es muy bueno para los niños, y a mí personalmente, y pues como también tenemos que tener una decisión, y yo creo que la tomamos, y estamos muy contentos de llevar este rumbo en el movimiento, porque hay que respetarse los derechos humanos de todos. Y me parece muy respetable porque, perdón, el hecho de decir no te queremos aquí, no te vamos a invitar, habla de mucha congruencia de ustedes. Es decir, sí creemos en la democracia, sí creemos en la inclusión, pero no por ser políticamente correctos vamos a incluir a este señor que claramente ha violentado con su discurso, con sus opiniones, con sus amenazas. Entonces yo creo que es de respetarse y de mucha congruencia de parte de ustedes, ¿no? Que no van a ¿para qué desperdiciar tiempo en alguien así? Exacto, ¿no? Ahora, de ustedes, ¿cómo compromisos se firman? Muchos, y más en procesos electorales, ¿no? Había quienes fueron candidatos en la pasada elección y hasta los hacían públicos y firmaron, y pasaron los 6 años y ni nos acordamos, ni regresaron, ni nada. Después recuerdo que otro también se acuerdan de todo el tema de la inseguridad, que en México ha sido muy sensible, y que se formaron también las organizaciones, y pues el actual presidente creó estos, cada mes se tenía que revisar, y al principio del año, de esta administración, se iba y se hacían las conferencias abiertas, y después se olvidaron, ya no hay seguimiento. ¿Ustedes cómo le van a dar ese seguimiento? Mira, tenemos varios mecanismos. Primero, no somos organizaciones nuevas, tenemos la mayoría al menos 2 décadas de existencia en el país, de tal suerte que hace ya mucho tiempo que estamos haciendo incidencia política. La Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
promulgada en carácter preferente en 2014, el resultado precisamente de este esfuerzo de sociedad civil. Entonces esto nos permite garantizarle al público y a los candidatos y a la candidata que vamos a buscar que cumplan. Eso es un tema. Segundo, nada de lo que propusimos es algo que se nos ocurrió. Todo está en el marco de ley, todo está, digamos, de obligado cumplimiento, entonces lo tienen que hacer de todas maneras. Y tercero, hay acuerdo, por supuesto, de voluntad política para que podamos darle continuidad en cuanto se defina quién es el candidato o la candidata que ha sido elegido en el proceso electoral. Se trabajará con los equipos de campaña, estaremos acompañando el primer arranque del año, la transición, porque nos interesa cuidar lo que hemos logrado hasta ahora. Los avances que hemos tenido con el Sistema Nacional de Protección Integral, llamado CIPINA en el acrónimo, han sido muy bien valorados hasta ahora, con mucho trabajo, con mucha pasión, pero no puede venir alguien y decir esto ya no me gusta, porque además de que está en ley, tenemos que cuidar que se mantenga y se logre fortalecer. Aparte, yo que los candidatos estaría muy agradecida con ustedes porque les están facilitando ya con experiencia una chamba que ellos en teoría deberían de cubrir. No lo están haciendo, no vamos a culpar, pero sí que se apoyen en ustedes, los expertos, para que confíen en su trabajo y tengamos una mejor infancia aquí en este país. Hacemos una pausa, ahorita regresamos. Ahí está nuestra cuenta de Twitter. Dice, ¿crees que los candidatos a la presidencia cumplan su compromiso con MX por la niñez? 21 dice que sí, 79 dice que no. Ahí vamos viendo, ahí vamos viendo. Hacemos una pausa, regresamos. Sí. Pobreza y desigualdad. En los últimos años ha habido una disminución importante en el porcentaje de niños y niñas que sufren privaciones severas, especialmente en materia de sanidad, agua e información. Sin embargo, se siguen manteniendo cifras elevadas. 25.5% de niños y adolescentes no tiene acceso a la canasta alimentaria básica, 34% sufre carencias en salud y educación y 59.5% no tiene acceso a nada, a vivienda, transporte, vestido básico, y estas son cifras del INEGI. Pues es un poco el diagnóstico. Juan Martín e Isabel nos hablaban de que realmente el diagnóstico de la infancia en México es para llorar. Sí. Pero como hoy no queremos llorar porque estamos de fiesta y además lograron un gran acuerdo, sí los vamos a comprometer aquí para que nos platiquen y le platiquen al auditorio estas pequeñas pues anécdotas o frases que a ustedes les hicieron más sentido con los candidatos al firmar este compromiso. Por ejemplo, Isabel, nos estabas platicando con Andrés Manuel cómo le hicieron. Pues mira, hemos utilizado todos los contactos que teníamos, todas las organizaciones, y pues hablamos con las personas que podrían realmente influenciar, y fue importante porque como sabes, Andrés Manuel no había ido a otras, tanto a la reunión de UNICEF y como también el pacto. El pacto, nosotros también hacemos parte del pacto, pero está enfocando de 0 a 6. Ajá, sí. Y nosotros es de 0 a 18. Eso es la gran diferencia. Entonces estamos enfocando en como 40 millones y el pacto como 12 millones de niños. Muy importante, una etapa muy importante en la vida de la niñez. Y pues hemos utilizado todos los contactos y lo logramos, y en realidad hoy nos ha recibido en su casa por la mañana, porque se quería ir de gira muy rápidamente, no podía venir donde estábamos con los otros candidatos, y pues acordamos, pues vamos a hacerlo en tu casa. Lo firmó. Ha hecho también, el formato era, cuéntanos algo que era de tu niñez, ¿no? Entonces pues contaba cómo estaba en su escuela en Tabasco, cómo iba a nadar, cómo era feliz, cómo ha tenido una niñez muy feliz. Y eso en realidad los tres candidatos se lo dijeron, pero nos da el aspecto humano y también nos dice, pues mira, cuando nacimos nadie sabe que tú vas a ser Andrés López Obrador y que vas a ser un candidato a presidencia o Margarita Zavala, pero es el entorno donde te vives, el amor y la protección que recibes te hace la persona que es. Claro. Queríamos traer ese aspecto humano también a todos, que lo hemos logrado, y también ha ayudado para después empezar a hablar de cosas más serias, de que en México pues tenemos, la pobreza tiene un rostro de una niña indígena y una niña que vive en una zona rural. En México pues 16% de los niños tienen todos sus derechos,
los 6 derechos fundamentales que CONAVAL ha identificado, los tiene en su totalidad solo el 16% de la niñez. Entonces, pues hay que realmente, no hay tiempo para pararnos, hay que avanzar muy rápidamente, los niños no pueden esperar. Como ha dicho, tenemos un bono demográfico, 33% de 0 a 18, si ponemos los jóvenes casi 50%, ¿qué vamos a hacer con ese bono demográfico en el país si no invertimos y lo hacemos los ciudadanos que creemos que sean? Entonces, en eso estamos muy comprometidos todos y vamos pues a continuar a poner presión para que se logre todo lo que hemos puesto en la mesa con los candidatos. Claro, porque además decías, el entorno en el que crece un niño, con los cuidados, con la atención. Exacto. Claro, pero si de por sí yo creo que muchas veces la infancia está sobrevalorada, ¿no? Es que la infancia es el momento más feliz de tu vida, pues no necesariamente, ¿no? Hay muchas inseguridades, hay muchos miedos. Ahora, y además con carencias reales, ¿no? De afecto, de alimento, de vestido, pues imagínate, esos son los ciudadanos que también eventualmente terminan estando aliados con el crimen organizado o cualquier otra cosa. Entonces, sí hay que poner mucha atención en esos pequeños detalles y en ir creciendo nuestras teorías de educación. No sé si estén de acuerdo, ¿no? Totalmente. O sea, ni le das un manazo a un niño porque dijo una grosería, ni le avientas el gis, ni lo humillas en público, ni le pones orejas de burro, ni lo sacas al patio, ¿sabes? O sea, como este tipo de cosas que nuestros papás vivieron, pues son recientes, entonces hay que reprogramarnos y reprogramar a los maestros y a los papás. Efectivamente, de hecho la evidencia científica nos da cuenta que la violencia no solo deja marcas físicas, sino también neuronales. La gente suele decir, bueno, yo sobreviví, a mí me pegaban con la chancla, con el cinturón, tal, pero le invitamos al público que piensa así, que se pregunte cuántas relaciones conflictivas tiene actualmente, cuántos divorcios, cuántas parejas no tuvieron un final feliz. Precisamente la violencia es lo que ocasiona, o sea, nos genera tal nivel de daño, donde vamos incorporando la violencia. 6 de cada 10 mujeres actualmente que reportan tener violencia en su pareja, esa violencia empezó siendo niñas y después se convirtió, formalmente lo conocemos, violencia de género, entonces por eso es importante pararla. Y fíjate que tienes razón y tocaron un punto muy sensible que no lo vemos hasta que nos los vienen a decir, porque sí es cierto, muchas veces decimos, pues que a mí me dieron el chanclazo, a mí me aventaron, ¿no? Las llaves o lo que fuera, ¿no? Pues a mí me gritaron y me jalonearon y me controlaban con la mirada. Y si nos sí, pero pues vete ahora cómo estás, ¿no? Igual te controlan con la mirada, igual te amenazan. No, y como tú dices, como ser humano ya adulto, claro, ¿cuántas cosas no traes cargando atrás? Como tú dices, ya no te pudiste relacionar bien con muchas parejas o tuviste que pasar por un proceso de terapia para empezar a romper patrones, ¿no? Grilletes que te moldearon en la infancia, y eso, los que tienen la posibilidad de acudir a una terapia y recambiar, pero los que no, todo el mundo. Proyectamos esa frustración de infancia incluso en la vida laboral, ¿no? Efectivamente, y con nuestros propios hijos e hijas. Algo que hay que tener presente es que las herencias no solo son patrimoniales, son también de orden cultural, y por eso la centralidad en romper con la violencia. Eso significa acción de Estado, significa también, por supuesto, como lo explicabas, digamos, resetearnos, si usamos ese concepto, todas y todos, y entender que no es normal, que ninguna violencia se justifica, pero sobre todo, y en este tema, y es otro de los que colocamos en los 9 compromisos, es acabar con la violencia y la impunidad. De cada 100 delitos que se denuncian o 100 carpetas de investigación, donde los niños y niñas son víctimas, solo 3 alcanzan sentencia condenatoria. Otro análisis de las sentencias, que son muy benévolas con los perpetradores. Pero si nosotros no ponemos un alto institucional a la violencia, incluso en casa, vamos a permitir que esto se siga dando, además en un país que baña en sangre desaparecidos y demás, y vamos normalizando esa violencia hasta pensar no solamente que así viven, sino que yo puedo usarla para imponer lo que creo. Y eso es algo que tenemos que romper con los niños, ayudarles a que puedan ser felices en la extensión de la palabra, o sea, un entorno seguro, que puedan ser escuchados, que lo que dicen sea considerado para su bien, y además que está demostrado que esto es benéfico para todo el mundo. Empresas tan grandes, digamos, de tecnología y demás, están ahora invitando a niños a sus instalaciones, la NASA lo está haciendo también, para plantearles problemáticas de ingeniería o de otros temas, y los niños están dando soluciones impresionantes que salen fuera del cuadro. Esto mismo podemos hacer en nuestro país y los estamos desperdiciando.
Oye, Juan, y siguiendo con las anécdotas, bueno, ya nos contó la de Andrés Manuel, que fue muy feliz en la infancia, pues era Tabasco, imagínate, Claro. podía correr y salir. Sin zapatos. ¿no? Sin zapatos, ¿no? Y pues no sé, Anaya, Mid, a ver, vamos. Mira, yo creo que, por ejemplo, Margarita Zavala hizo una referencia, una anécdota que contó cuando era ella pequeña, un mensajero que estaba en su barrio, en su colonia. A los 5 años ella decidió que el mensajero la llevara a pasear y esto se convirtió después en un buen vínculo y ella se convirtió como en mensajera junto con la persona de la comunidad. Y ella rescataba un poco cómo en aquel momento era posible confiar en otra persona y lo que ahora significaría un grave peligro y riesgo, incluso que a su mamá la acusaran de negligencia o demás, ¿no? Entonces, bueno, era un poco el comparativo. Y ella planteaba que en aquel momento ella escuchaba del Ejército de Salvación y que había niños sin familia o niños sin padres y madres y que eso la marcó. Y bueno, como sabemos, Margarita, desde que fue esposa de Calderón y presidenta del patronato del DIF, estuvo muy cerca de la agenda de infancia, posteriormente con niñas migrantes. Entonces, hay cosas que marcan. Destacaría de Andrés Manuel también, que nos contó que para él los maestros, sus maestros, fueron muy importantes. Por eso incluso una expresión decía que le chocaba cuando alguien hablaba mal de los maestros, porque habría que agradecer a los maestros lo que somos y demás. Y explica cosas, ¿no? A mí me hizo eco cuando explicaba esto, como el debate que trae ahí con los profesores y la reforma y demás, que incluso, fíjense cómo con el tema de infancia, ¿no? Mid, por supuesto, hizo referencia mucho más a su ámbito familiar, llevó a sus niños al evento. Perdón, Anaya, disculpa, yo hice Anaya. Disculpa. Y no sé si tú quieres contar de Mid, porque yo no estuve en ese momento, yo estaba con Andrés Manuel. Pues no, Mid pues nos contó también que ha tenido que eran muchos en la familia, que realmente creció en un ámbito muy familiar, muy bueno, y que pues nos contó que eso es lo que también has transmitido a sus niños. Desde aquí también el padrón se repite, ¿no? Que como ha tenido un entorno protectivo, un entorno feliz, pues eso es lo que está haciendo con sus niños. Bueno, no sé si lo comentó ahí, pero uno de los hijos de José Antonio Mid tiene autismo. Sí. Entonces, un compromiso para él, también, para trabajar por la inclusión, ¿no? Y su esposa estaba ahí también y firmó también el compromiso como ella también, muy comprometida, como todos que conocemos. Juana es una persona también muy simple. Sí. Anaya, pues ha venido con sus niños, mira. Lo estamos viendo, lo estamos viendo en pantalla, sí. Y sí, pues también todos en realidad nos han dicho que han tenido han crecido muy felices en un entorno familiar que los protegió y que les dio la oportunidad de crecer y que en realidad a mí también hablaba de la importancia de la educación, que siempre que... Entonces yo creo que eso también es una lección. Todos los candidatos nos han dicho básicamente lo mismo, ¿no? Y nosotros queríamos relevar que nos contaran de su infancia como una manera de conectar con su persona, digamos, su propia niñez, conectar con el público y hacer entender que ellos son de alguna forma privilegiados y privilegiada. O sea, hay millones de niños y niñas que les hubiese gustado o tendrán la idea ahora de ser presidentes o gobernadores o alcaldes, pero no tienen las condiciones ni las oportunidades que ellos han tenido, y eso nuevamente duplica el esfuerzo, ¿no? Sí, porque también un poco es eso. A ver, yo les pregunto, ¿infancia es destino? Pues yo diría código postal es destino. Bueno, exactamente, totalmente de acuerdo con Juan Martín. Porque depende de dónde vives, dónde vives, que te va a decir quién vas a ser y las oportunidades que vas a tener. 8 de cada 10 niños indígenas son pobres, solo por haber nacido en estas comunidades. Entonces sí creo que lo que tenemos que romper es el determinismo social que ahora dan las condiciones que vive el país. O sea, el Estado mexicano, sus instituciones están obligados a que si un niño indígena, vamos a hablar de una niña indígena en la montaña de Guerrero, quiere ser alcaldesa, tenga todas las oportunidades para hacerlo. Eso significa escuela, acciones afirmativas a edad temprana, becas, todo lo que eso pueda significar para que tenga esa oportunidad y no concluya su vida siendo víctima de feminicidio, con 2 hijos, con un matrimonio, con alguien 20 años mayor que ella, que es tristemente lo que le pasa a muchas. Vamos a hacer un punto y coma y dejarlos en lo que vamos a la pausa les quiero contar esta anécdota que lo conocí apenas el viernes, y ojalá los candidatos, pero además los gobernadores que ya están en funciones y los que están haciendo campaña, de verdad lo piensen bien y se comprometan.
Hay una chica que acaba de terminar la secundaria, tiene 15 años, vive en un pueblo de Perote, como unas 4 horas más arriba, más hacia la montaña. Le pregunté a la tía, oye, ¿qué va a hacer tu sobrina, que ahora que cumplió los 15? Está viendo si puede ir a un bachillerato, la prepa, y de qué depende esa decisión, ¿no? Le dije, ¿por qué están pensándolo? Sí. No, es que tendría que caminar 3 horas en montaña, o sea, no hay camino, claro, para llegar al pueblo más cercano donde hay una oportunidad de estudio. Exacto. Dije, 3 horas, sí, o la otra opción es pagar alguien del pueblo que tenga coche, y se lleve, pero eso implica de que otros niños quieran ir a estudiar, porque si hay otros niños que quieren ir, entonces se pueden ir juntos, claro, caminando para los riesgos, o pueden pagar el transporte. O sea, esa niña puede que trunque su estudio, no porque ella quiera o no porque los papás no la manden, es claro, porque no hay ni la escuela, ni el acceso, ni los caminos, ni el dinero para poderla mandar. Qué coraje, vamos a hacer un punto y coma y regresamos. Ahí está la pregunta en Twitter. ¿Crees que los candidatos a la presidencia cumplan su compromiso con la niñez? ¿Sí o no? Regresamos. No está funcionando. Bueno, es que tantas cosas, es una situación tan compleja también en este país que yo digo que este tipo de iniciativas con un objetivo específico ayudan muchísimo, porque imagínense, también no hay superhéroes, entonces alguien que pueda combatir el crimen organizado, los feminicidios, la situación de hambre, todo está muy cañón. Entonces ustedes están enfocando específicamente a este tema, aprovechando que es el 30 de abril, sí, donde se puede poner a la gente en contacto con ustedes, porque me imagino que nunca sobra la ayuda, ¿no? Sí, por favor, Isabel. México por la niñez sin el hashtag, sin hashtag y sin el til. Sería mxporlaniñez.org. También pueden encontrar con el hashtag MX por la niñez toda la información y animarles a que se puedan acercar, no solamente para sumarse quienes estén interesados o interesadas, sino a que logremos realmente un gran consenso nacional de que los niños y niñas son una prioridad. No son el futuro, son este presente, claro, atribulado, con urgencias, y que en la medida en que todas y todos los ciudadanos se comprometan, vamos a poder exigir. Me quedo, por supuesto, con el sentimiento, la sensación del público que responde más del 80% sí, en desconfianza, que en los políticos, las políticas no van a cumplir, y pues yo les invitaría a que ese 80% se sume, claro, al 20% que sí creemos que tienen que cumplir, a exigirles. Claro. Y no solamente con un voto de castigo, lo que sea, sino en lo cotidiano, porque las y los ciudadanos tenemos que entender que el Estado es nuestro, las instituciones son nuestras y tenemos que recuperarlas exigiendo que funcionen para lo que fueron creadas. ¿Qué creen? Que tenemos que hacer otro corte rapidísimo, pero ahorita regresamos. ¿Por qué? Sabe, ahí está nuestra cuenta de Twitter. ¿Crees que los candidatos a la presidencia cumplan su compromiso con MX por la niñez? Voten ahí en Twitter. Es importante también. Pues ya casi estamos al final de este programa tan interesante. Así queríamos festejar a los niños, o sea, haciendo un compromiso sí, desde la sociedad, desde nuestras familias, para incidir en los políticos, en los gobiernos y poder tener estos pactos. Mucha gente dice que ¿por qué tenemos que estar firmando los pactos? Pues porque tenemos que estar encima. ¿Y algo querías decir? Sí, solamente, digamos, insistir al público, agradecer que se sumen. Por favor, usen el hashtag MX por la niñez y a partir de ello debatamos, claro, llevemos esta reflexión. Creo que lo que estamos buscando es que la agenda de niños, niñas y adolescentes y sus derechos esté en la boca de todas las personas, por supuesto el compromiso de los políticos, y que conozcan que quienes estamos detrás, las organizaciones, nos vamos a encargar que cumplan. Isabel, decías algo, que no seamos adultocéntricos. Adultocéntricos en todas nuestras decisiones, no, de verdad, porque por veces lo vemos mucho y esto es bueno para los niños. No, hay que preguntar a los niños que tengan también, como ha dicho Juan Martín, participación de la niñez en todo que tiene que ver con su entorno, con lo que quieren, ¿no? Porque por eso nosotros pensamos que es lo que quieren es una cosa, pero en realidad quieren otra. También hacer un llamado a que todos, esto nos compromete a todos, no es solo a los políticos, no es solo al gobierno,
todos nosotros podemos poner nuestro granito de arena, porque finalmente los niños están en los municipios. Claro. Entonces, a los 3 niveles de gobierno, todos de donde estamos podemos hacer algo por la niñez, debemos hacer algo por la niñez, porque es una inversión que va a hacer un México mejor. Y decirles rápidamente que los 9 compromisos que algunos nos fueron diciendo es fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que ya existe. 2, inversión pública para la niñez y adolescencia, presupuesto participativo y equitativo. 3, disfrute del más alto nivel posible de salud, protección contra todas las formas de violencia e impunidad, educación de calidad e incluyente para todos y todas, participación efectiva y sistemática de niñas, niños y adolescentes, protección especial a niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad, acciones afirmativas con grupos de niñez altamente excluidos, estimular el rol de la sociedad civil como entidades de interés público. Nos toca a nosotros hacer mucho ruido. A todos. Y yo decirles, ¿verdad, Mariana? O sea, pongan hashtag MX por la niñez y arroben a los candidatos para estarles recordando que hay un compromiso, ¿verdad, Mariana? Exactamente, ahí estaremos. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir y por esta gran labor. Muchas Gracias por la oportunidad. Gracias, Juan Martín, gracias, Isabel, gracias, mi querida Mariana. A ti, mi y Fabi. sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos en otra emisión más de Punto y Coma. Nos vemos mañana a la 1. Quédese en Titulares de la Tarde con Gaby Tlaseca, aquí en Excelsior Televisión.